Buenas tardes, mi nombre es Jackson Jairo Atiz Delgado, pertenezco al grupo 47 del curso Inferencia Estadística. A continuación explicaré la fase intermedia número 3. En esta fase nos piden, teniendo en cuenta los datos obtenidos en los anteriores ejercicios, realizar la prueba ANOVA. Para realizar esta prueba fue necesario obtener 16 datos correspondientes a 3 asesores. Vamos a evaluar si la duración en minutos de las llamadas depende del asesor que la atiende. Con los datos vamos a calcular primero la media. Para realizar este cálculo utilizaremos la forma promedio sobre el rango de datos del primer asesor, en este caso de B29 a B34, obtenido como resultado 20.6, y lo mismo con los siguientes asesores. Luego calculamos la varianza con la fórmula VAR y utilizando el mismo rango de datos para cada asesor. Luego la desviación con la fórmula desviación del mismo rango de datos. La N, que es el número de datos con los cuales estamos trabajando, y la suma, que corresponde al total del rango, a la sumatoria de cada dato del rango. Ahora realizaremos un análisis de la varianza. Para ello utilizaremos una fórmula en Excel, la cual la podemos obtener de la siguiente forma. En la opción datos seleccionamos análisis y análisis de datos. Escogeremos la función análisis de varianza de un factor. En el rango de entrada seleccionaremos los datos con los cuales vamos a trabajar. En este caso, datos del asesor 1, asesor 2 y asesor 3 con sus respectivos rótulos. Damos Enter, seleccionamos el alfa, que corresponde a 0,05, rótulos en la primera fila, y que me lo muestre en una hoja nueva. Aquí podemos obtener el análisis de datos de la varianza, lo que corresponde a los datos que tenemos en este cuadro. Es importante conocer que el F calculado, que es de 0,94, y el valor crítico, con estos datos podemos determinar si se acepta la hipótesis o no. Como 0,94 es inferior al valor crítico de 3.68, se acepta la hipótesis que las medias son iguales. La hipótesis nula se acepta. O sea, las llamadas dependen del asesor que la atiende. Ahora realizaremos la prueba de Tukey. Para realizar esta prueba debemos colocar los datos obtenidos anteriormente para cada grupo. Para la medida del grupo 1, que correspondía a 20.6, al grupo 2 31.6, al grupo 3 27.16. Estos datos se colocan en sus casillas respectivas. El número de los datos obtenidos por cada grupo, que es igual a 6, el cuadrado medio del error, que para este caso sería 194.76. El estadístico Q de Tukey lo obtenemos utilizando la tabla de Duncan sobre el valor de 0.05 en la columna número 3 para obtener como resultado 3.67. Este valor 3.67 lo colocamos en la tabla. Los demás datos se calculan de forma automática. Podemos ver que las medias de los diferentes grupos no son diferentes. Por lo tanto, ninguno de los grupos presenta una diferencia significativa.
Ahora vamos a realizar la prueba G cuadrado, prueba no paramétrica. La prueba G cuadrado puede establecer una hipótesis nula en donde los datos provienen de una muestra al azar de una población distribuida de acuerdo a un modelo teórico, y una hipótesis alterna: los datos no provienen de esa distribución establecida. Para realizar esta prueba vamos a obtener, partiendo de los datos que nos solicitó la muestra, que son 484 obtenidos en la muestra general, calculamos lo siguiente: el número de la muestra 484, el mínimo, que equivale al mínimo valor en la muestra, que para este caso sería 11.780, el máximo valor de la muestra, que sería 2.997.474, el rango, que se lo obtiene de el valor máximo menos el valor mínimo, el intervalo de clase, que se lo obtiene con la siguiente fórmula, y el redondeado obtenemos un valor de 11, la amplitud, que lo obtenemos sobre el rango menos el intervalo, y el redondeado nos da 271.427, el nuevo rango y el nuevo máximo sería de 99, la media, que la obtenemos con la fórmula promedio del intervalo completo, el rango, y la desviación, que la obtenemos con la fórmula desviación.m del rango. Ahora realizaremos la tabla de distribución de frecuencias. La primera columna corresponde a la clase, que serían los 11 datos sobre los que estamos trabajando. El consumo se determina con la casilla E7, que corresponde al mínimo. Para obtener los demás datos debemos trabajar sobre la siguiente columna. Procedemos así: el consumo lo obtenemos del primer dato del consumo más la amplitud. Con estos datos en el primer consumo vamos a obtener la fórmula, los resultados, sumando cada uno de los datos correspondientes a cada columna, hasta llegar al valor máximo aproximado, este valor máximo, que sería de 2.997.477, y el de acá es 474. Luego vamos a calcular la frecuencia. Para sacar estos valores de cuadrados se realiza la opción de histograma, que se encuentra en Excel. Hay que tener en cuenta que la frecuencia observada debe ser mayor o igual que 5. El total de la sumatoria nos debe dar el número de la muestra, que es 484. Luego calculamos Z1 y Z2. Para hacer el cálculo de Z1 es necesario realizar esta fórmula: H19, que corresponde al primer valor del consumo, menos E14, que corresponde a la media, y todo esto dividido sobre la desviación, y así para cada uno de los datos. Para Z2 es necesario los datos del intervalo de consumo. Para la celda I18 corresponde a 28.3207 más la media, y todo esto dividido sobre la desviación. Luego la probabilidad se la calcula con la fórmula dis.normal.stan.n Z2 1, lo que nos da como resultado 0,098184. Lo mismo para calcular los demás resultados. La suma de las probabilidades es igual a 1, porque es una función de probabilidad. Luego, para la frecuencia esperada es necesario multiplicar el tamaño de la muestra por cada probabilidad. La sumatoria de
De la frecuencia esperada nos tiene que dar el número de la muestra, que sería 484. Por último, vamos a calcular el estadístico G cuadrado de prueba, utilizando la siguiente fórmula. Frecuencia observada menos frecuencia esperada elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre la frecuencia esperada. Así para cada uno de los valores. La sumatoria de estos datos me da 59.69. Si este número es mayor o menor que el estadístico G cuadrado teórico, nos va a entregar el resultado de esta prueba. Pero ahora vamos a calcular el estadístico G cuadrado teórico. Para ello tenemos que tener los siguientes datos. El alfa, que es el nivel de significancia del 5%, K, que corresponde a la clase de 11, que son los datos que tenemos, M, que corresponde a los parámetros 2, y los grados de libertad serían igual a 8. El desarrollo de esta fórmula nos da como resultado 15.507. Como el estadístico de prueba es mayor al estadístico teórico, podemos determinar que la distribución de consumo no es normal.